vamos a entrar entonces directamente con la piedra electronite. ¿Qué es y de dónde viene? ¿Y para qué sirve? Esto es interesante el concepto porque, por ejemplo, en ingeniería y tanto en medicina, lo que estudio en la universidad, literalmente te dicen que hay dos tipos de radiación, la ionizante y la no ionizante. La ionizante es rayos X, gamma, etcétera. Pues lo típico que vas con plomo para cuando te haces una placa, vale, o una central nuclear, vale, todo eso sabemos, y ellos te dicen que esos rayos tienen la capacidad, esas frecuencias, de arrancar electrones del ADN. O sea, perdón, sí, de arrancar células de tu ADN, entonces, que crean enfermedades, tumores y todo. Eso obviamente se sabe. Pero te dicen que la radiación no ionizante, es decir, que no es ni rayos X ni gamma, que no tiene el poder para romper tus cadenas de ADN y, por tanto, que no es peligrosa. Vale. Entonces, muy sencillo. O sea, el que crea eso, pues yo le invito a hacer un experimento. Que abra la puerta de su microondas, le pone allí algo en el tope y mete la cabeza en su microondas, pues simplemente 8 horas, ni siquiera todo el día durante un año. Entonces, obviamente, sabes que te vas a morir. De hecho, fue uno de los primeros casos que se ganó la industria, porque en los años 50 decían que eso era seguro, esa tecnología. Y hubo una señora que se le estropeó el secador en tanta gente, pues hay gente que se cree lo que viene en la tele, ¿no? Que se cree la teleciencia, como yo le llamo, ¿no? Y entonces directamente, pues, se le estropeó el secador, metió la cabeza en el microondas y básicamente de ahí unas horas se mareó, tenía todo hemorragias y directamente se murió. Entonces, ¿qué pasa? Que a raíz de ahí, perdón que te interrumpa, fue cuando hubo ese juicio, se le ganaron a la industria y a partir de ahí fue obligatorio que no puede funcionar el microondas con la puerta abierta. Hoy en día solo el microondas funciona cuando está cerrado. Vale, pero a ver, que me aterrice yo porque me estáis dejando ya bastante loco de primeras. Lo que estáis sugiriendo es que la energía que nos rodea ahora mismo a nosotros, es similar a la que produce un microondas con la puerta abierta. Pues es muy, muy buena pregunta. Porque literalmente la frecuencia del microondas es la frecuencia de resonancia del agua. ¿Vale? Lo voy a explicar en términos súper simples. Vale. Es la frecuencia más efectiva para hacer vibrar el agua, para que como efecto secundario también se caliente. Y es justo 2,4 GHz. Vale. Esa es una frecuencia militar, es decir, todo el espectro de frecuencias que tenemos, pues nosotros vemos, si es de aquí a aquí en ceros exponencial, pues vemos la luz visible está aquí, escuchamos aquí y todo el resto no los vemos. Pero obviamente todos nos conectamos por wifi, todos llamamos, y esas ondas están ahí aunque no las veamos. Eso existe. Eso es empírico y todo el mundo lo puede demostrar. Vale. Entonces, los 2,4 GHz del microondas eran una frecuencia de uso militar, es decir, no se podía utilizar para comunicaciones, etc. Sin embargo, en los años 90 la desmilitarizaron y la pusieron para uso civil. Vale. Traducido, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cualquier aparato de uso civil trabaja, ¿adivinas? En la misma frecuencia que microondas, a 2,4 GHz. Entonces, vale. Tu coche radiocontrol de tu hijo, 2,4 GHz. Tu Bluetooth de los cascos, del smartwatch, del teléfono, del coche, 2,4 GHz. Todo, el mouse, el ratón, el teclado, todo es a 2,4 GHz. Vale, pero cualquier persona que nos escuche dirá, vale, ¿y dónde está el problema de esto? El problema es que si tú eres capaz de entender que el microondas te fríe la cabeza porque no hace falta ser muy listo y tu propio instinto te lo dice y si no, pues no hagas la prueba contigo, pero... Vale, ¿y qué diferencia hay entre la frecuencia que genera un microondas y la del wifi? Porque el wifi tenemos claro que si nos fríe la cabeza es a largo plazo y la del microondas nos la freiría en unas horas. ¿Qué diferencia existe entre uno y otro? Pues muy buena pregunta. La frecuencia es la misma, entonces lo que hace que te haga daño o no es la intensidad y el tiempo de exposición. Vale. Entonces, más tiempo, más problema, más intensidad, más problema. Y las dos juntas, pues problemón. Entonces, literalmente es, la intensidad es en función de la potencia emitida y de la distancia. A ver, esto no quiero ponerme muy técnico, pero es súper importante entender para saber cómo protegernos, ¿vale? Uh-huh. Entonces, el doble de distancia, la radiación emitida cae 10 veces. Es decir, lo vimos en 2020, que mientras estábamos encerrados, lo que hicieron fue desplegar un montón de antenas de 5, tengo que decirlo así porque es la primera inicial de la letra que voy a decir, 5 gatos, ¿vale? En YouTube hay que decirlo así, no le gusta la otra palabra, entonces desplegaron un montón de antenas. ¿Por qué? Porque están subiendo la frecuencia y cuanto más frecuencia menos alcance tiene. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Si nos separamos, imagínate, unos cascos Bluetooth dentro de la oreja, primero tienes 2 fondos de emisión y después están pegados al cerebro. Si ya fueran los cascos Bluetooth fuera de la oreja, ya estás al doble de distancia del cerebro. Entonces ya la radiación que te emite es 10 veces menor.
Vale, entonces con ponernos un poco lejos del foco, pues ya estaría. Ahora el smartwatch, ratón y demás, si los podemos poner con cable, pues por ejemplo sería una forma de protegerse, que después diremos más. Un momento, si eres como yo que está continuamente expuesto a la luz azul de las pantallas del móvil, del ordenador o peor aún como este foco, tienes que saber que yo ya hace bastante tiempo que cuido mi salud protegiendo los ritmos circadianos con estos diseños tan brutales de Ruanova Health. Cuentan con la máxima calidad de lente, que esto es lo más importante, amarillo para la luz azul del día o el rojo que bloquea al máximo todo ese espectro de luz azul para por la noche. Con el código Hoguera tienes un 10% de descuento en la página web Ruanova Health. ¿Qué hace Electronite? Es un invento de un físico cuántico que también es meteorólogo y químico. No se puede revelar su identidad, yo tampoco la conozco, literalmente, porque fue perseguido, le quitaron su casa, etcétera, cuando empezó a perseguir este tema. Literalmente. Yo tengo contacto con él, trabajo con él mejorándolas, etcétera. Ah, ¿tú le conoces? Sí, o sea, yo no le conozco. No, yo tengo su email y su contacto, y tengo hablado con él, pero nunca vídeo. O sea, yo su cara no sé cuál es, literalmente. Y él lo hace por protegerse. Y hago una pregunta. ¿Cómo llegas tú a conocer a esta persona? Pues la investigación que empezó en eso de la pirámide nutricional, cuando me di cuenta de que me había engañado en eso, mi cerebro me costó mucho darme cuenta, pero dije, ¿en qué más me habrá engañado? Y a raíz de ahí ha sido un camino de 14 años investigando, y gracias a eso, pues joder, he conseguido tener una salud plena del top 1%, etcétera, etcétera, y poder ayudar en muchas más cosas a más gente. Entonces, esto directamente, pues un chico en YouTube que tiene un canal que se llama Cebicas, pues es argentino, también tiene 3 carreras de ingeniería, compenetramos muy bien, y un vídeo suyo, este señor C, descubridor, mostraba las electronitas. Y yo a raíz de ahí pues me llamó tanto la atención, me puse en contacto con ellos, somos amigos y a raíz de ahí colaboramos en este proyecto juntos. Y literalmente cómo nació la electronite es porque se utiliza el control del clima para manipular el clima, es decir, el clima está modificado pero es de forma deliberada, no es un cambio climático al uso que es tu culpa, que siempre va a ser así, ¿no? Es tú que comes carne. Es tú que te echas pedos y echas CO2. No, las vacas también dicen esas chorradas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Siempre es tu culpa, pero en realidad ellos con la excusa de que es tu culpa lo que hacen es crean ellos la acción. Entonces, lo típico que vemos en las telas de los cielos, que después son capaces de crear meses, o sea, incluso meses si no pones alternativa, de todo nublado, pues la electronite nació por eso, para eliminar, o sea, para contrarrestar esas patentes. Como efecto secundario, después se observó cambios en la salud, que es lo que vamos a hablar aquí un poquito hoy. Pero la historia viene de ahí, que fue para luchar contra el cambio climático de forma deliberada y las patentes que existen con tecnología de 5 gatos y esas antenas, etcétera, etcétera. ¿Algo que añadir, Antón? Porque yo estoy Le está volando la cabeza. Estoy flipando. Yo aún sabiendo la historia, porque aprendo con mi hermano cada día, pero aún así me sigue encantando escucharlo y creo que es un camino muy largo, que evidentemente esto no es un día y son muchos años de investigación y de preparación, ¿no? Uno mismo, porque es lo que decía él, para poder escuchar este mensaje, lo dijo él, yo mismo este mismo mensaje hace unos años yo no podría escucharlo, tendría una resistencia cognitiva y no conseguiría, no es ya no creerlo, es que no conseguiría escucharlo. Ya, totalmente de acuerdo. Es más, a mí me cuesta encajarlo, pero claro, como vas avanzando, como vas elevando el nivel de conciencia, como cada vez eres más observador, primero de ti mismo y segundo de lo que te rodea, te vas dando cuenta que si das un paso y ese paso que has dado es sólido, entonces puedes dar otro paso. Y el siguiente paso de repente es sólido y el siguiente también es sólido y dices, entonces, ¿cuándo va a acabar esto? Sigues metiendo el hocico y es ahí donde vienen las curvas, porque la mayoría de las personas tienen miedo a dar pasos, porque se está muy a gusto donde estás. Se está muy a gusto bajo el regazo de un sistema que te protege. Entonces, vamos a seguir. Sí, si me dejas, Víctor, ahí claro. Lo que estaba hablando mi hermano, que le animo a que cualquiera lo pueda buscar, se llama geoingeniería. Y el BOE en España hay un montón de patentes, hay un montón de... Bueno, pues que quiera buscarlo está ahí. O sea, que parece muchas veces que hablamos de algo que... Bueno, pero esto ¿por qué me lo digas tú? O tal. Bueno, está ahí y si queréis podemos publicar alguna de las patentes que hay y bueno, que la gente lo pueda ver. Sí, esto está aprobado en la EMET. O sea, Sí, en PubMed.
No, en la EMET, la Agencia Española de Meteorología. de meteorología. vale. Directamente aprobaron la manipulación del clima y hay todo patentes. Tú para patentar algo tienes que tenerlo y mostrarlo. O sea, no puedes patentar algo que es una idea en tu cabeza. Y ya hay patentes del control del clima de 1920 y pico. Que al principio es una herramienta y es como todo, un martillo para construir una casa y para destruirla. O sea, no es que sea mal y al principio se hacía ¿Cuál era el fin primero de controlar Era el granizo. La primera patente fue del granizo, es decir, pulverizaban iodouro de plata desde los aviones y entonces cuando se enfriaba muy rápido el agua, en vez de crear lluvia pequeñita, pues creaba granizo, entonces ellos literalmente al esparcir iodouro de plata, lo que hacían es que ese granizo fuera mucho más pequeño, entonces no destrozaba las cosechas. Vale, era para proteger las cosechas. Claro, pero ya el presidente Eisenhower en el año 52 dijo que había que perseguir tener el control del clima total porque sería la primera potencia que lo tuviera, sería como el arma definitiva. Y ya Estados Unidos en la guerra de Vietnam demostró que tenía esa tecnología, haciendo que lloviera 60 días seguidos después de los monzones, lo prolongó esas lluvias torrenciales durante 60 días, anegando toda la parte este del país. Y desde aquella, pues ya en la Segunda Guerra Mundial, hacían camuflaje vertical con nubes artificiales, manteniéndolas con mallas resonantes por ósmosis inversas de las antenas, de las antenas se puede decir. Había oído hablar de esto, pero de forma muy, muy escéptica yo lo veía y bueno, cobra bastante sentido. Entonces aquí entra el electronite, ¿no? Que a raíz de esto nace. ¿Para qué? ¿Para controlar este tipo de manejos superiores o con qué fin? Sí, o sea, aquí quería hacer un inciso que es que, por ejemplo, nosotros somos seres eléctricos. Al final, nuestro cuerpo, y lo sabemos, se comunica nuestras células con electricidad y, por ejemplo, nos hacen un electrocardiograma, un electroencefalograma, pero claro, por ejemplo, el electrocardiograma se inventó estoy mirando para abajo porque estoy leyendo la fecha exacta, en 1887, ¿no? Y August Wöhler, cuando lo inventó, directamente lo tachaban de loco. En plan, ¿cómo va a tener una señal eléctrica el corazón? Y sus compañeros todos se rieron de él, casi lo acusaban por estafador, etc. Hoy en día todos vamos al médico que nos haga un electrocardiograma, es más, te lo exigen para una prueba. E igual electroencefalograma. Claro. Entonces, al final somos seres eléctricos. Estas ondas, que aunque no vemos, sabemos que están, porque las captas con tu móvil. Hoy en día, en España tienes 16 compañías de teléfono, tienes cobertura prácticamente en todos los sitios de España, en cualquiera de ellas. Entonces, al final hay un montón de ondas que te llegan, que es exponencial ese crecimiento. Es decir, desde Marconi, que inventó la radio, pues hoy en día ha ido subiendo de forma exponencial tanto la potencia emitida total como la frecuencia. Entonces cada vez son más dañinas y muchas bandas de telefonía son 2,4 GHz, 2,6 GHz, muy parecida a tal, ¿no? Y la última que quieren aprobar es de 26 GHz, que va a ser la frecuencia de resonancia del oxígeno y por eso pues te ahogas, te falta oxígeno, etcétera, etcétera. Curioso. O sea, que existe una frecuencia que hace que te asfixies. Sí, que después tendrás déficit respiratorio, que ya ha pasado, y es con una frecuencia de 26 GHz con frecuencias un poco más bajas pero a mucha intensidad. ¿Eso tiene relación con lo del...? Sí. De hecho, hay estudios que se publicaron en PubMed relacionando. O sea, nadie dice, o yo por lo menos no seguro, que eso sea la causa única. Pero que sí, los estudios tampoco decían eso. Los estudios lo que decían es que había una correlación muy importante entre donde se estaba exponiendo los 5 gatos, donde se hacían las pruebas, a esas frecuencias altas y donde se empezaron los casos. De hecho, esa tecnología empezó en Wuhan de modo prueba y fue justo el foco de tal. Es decir, no quiere decir que una sin la otra no sea, pero que hay una influencia importante. Entonces, esto quiere dejarlo claro porque somos seres eléctricos, entonces las ondas nos afectan muchísimo, ¿vale? Entonces, a raíz de ahí es donde viene el electronite. Es decir, el electronite, aunque se hace para contrarrestar la manipulación del clima por esta tecnología que hay de geoingeniería, pues literalmente se observa un beneficio en la salud muy grande. Es decir, esto, como hay una comunidad ya muy grande alrededor del mundo que las tiene, que las usa, etcétera, pues esto, el primer descubrimiento fue como de casualidad, muchas veces son así. Y literalmente, pues un padre y su hija tenían muy malos descansos y tenía bastante mala salud y directamente las tenía fuera para el control climático, etcétera, para contrarrestarlo.
y después cuando ya pasó todo, se restableció, las puso dentro y su hija, pues esos días empezó a descansar muy bien, se encontraba mucho mejor, etc. Y de allí unos días volvieron a hacer su magia con los aviones, los volvió a sacar para intentar contrarrestar eso, y su hija volvía a tener los mismos sintomatología que antes. Ajá. Entonces realmente fue ahí donde se dijo, oye, mira, ¿qué pasa esto? Y ella se empezó a investigar. Y tiene sentido porque es verdad que es de los principios físicos que la mantienen, que la sostienen y demás, pues emite electrones, por eso se llama electronite. Y los electrones al final es lo que nos recarga, igual que cuando las olas del mar, se bate el mar, cuando estamos conectados a la Tierra. Explícanos esto para que lo entendamos y para que lo entienda mi madre, que está ahí, está un poco flipando, ¿no? Por no decir un poco. Y sobre todo la diferencia entre carga negativa, carga positiva, cómo cambiaron. Sí, explícanoslo para que lo pueda llegar a entender el máximo número de personas posibles. Pues si me dejas un segundo... Pues Dale, empiezo yo porque voy a hacerlo de una manera no soy técnico, entonces de una manera que quizás más llana y luego seguro que él lo hace mucho mejor. La Tierra, de manera natural, es un fuertísimo emisor de electrones, ¿vale? De ahí los beneficios del earthing, del grounding, es simplemente nosotros conectarnos a la Tierra. Igual que el mar, por ejemplo, el agua en movimiento, las olas del mar y tal, es una fuente de electrones muy grande, ¿vale? Esos electrones sabemos que son súper positivos para nosotros, demostrado por la ciencia, desde que nos ayudan son antiinflamatorios, reducen el dolor, son un antioxidante, el más antioxidante más potente que tenemos, bueno, o sea que para muchas funciones que está ahí la ciencia, ¿no? Entonces al final, como la Tierra emite esta carga negativa tan fuerte, todo lo que es transmisión de datos, la transmisión de datos que hacen los humanos, ¿no? Pues tiene que ir en carga positiva, ¿vale? Entonces toda esta carga positiva es la que estamos viendo, que dependiendo de la frecuencia, la intensidad y demás, es la que es perjudicial para nuestra salud, ¿vale? Entonces es importante entender este concepto, ¿no? De carga negativa, que es la natural de la Tierra, y la carga positiva, que de hecho, si os fijáis, y no es casualidad, la terminología está al revés, ¿no? Te llaman carga negativa a la que nos potencia, a la que nos nutre, y le llaman carga positiva a lo que nos inflama, a lo que nos quita salud, ¿no? Ajá. Y también quería decir, como dijo Iago, que somos seres eléctricos y demás, nuestras células tienen un potencial eléctrico, un voltaje grande, pero es un potencial netamente negativo, ¿vale? Entonces, tiene todo el sentido, porque durante 2,5 millones de años que lleva el ser humano en este planeta, la evolución y todo eso, el 99,9% del tiempo no existía. Todo lo que estamos hablando aquí, esta contaminación electromagnética, tiene menos de 200 años en realidad. Claro. Entonces, el 99,9% del tiempo nosotros vivíamos de manera natural conectados a la Tierra. Eso nos nutría de todos esos electrones, de toda la carga negativa. Entonces, tiene sentido que las células usen esa carga netamente negativa para poder funcionar. Entonces, en el momento que empezamos a introducir tanta carga positiva en nuestro día a día, es cuando nuestras células empiezan a sentir problemas. De hecho, esto tiene mucho sentido con toda la evidencia de la que habla y la explicación que nos cuenta el autor Antonio Valenzuela en su libro Activa tus mitocondrias, y destripa las células, entra en la mitocondria, que es el orgánulo creador principal de la energía, de nuestra energía, y habla de todos estos electrones y esa carga, intercambio energético que sucede ahí. Y claro, cobra todo muchísimo sentido en el momento en el que hay una distorsión de esos electrones, de esa carga positiva y negativa, y empiezan a enfermar las mitocondrias. Claro, si enferma la mitocondria, enfermamos nosotros. La mitocondria es nosotros en pequeñito. Al final es digamos, el motor de la energía nuestra, ¿no? Tiene mucha relación. Total. Entonces es fundamental. De hecho, necesitamos electrones a gran escala. Y los radicales libres, por ejemplo, lo que hacen es, cuando nosotros no tenemos suficientes electrones, lo roban a las células, digamos, sanas, ¿vale? Entonces, si nosotros nos nutrimos con suficientes electrones, como puede ser ese descalzo tal, o como podemos ver ahora con la electronite, esos electrones combaten a los radicales libres sin perder, digamos, los electrones que nosotros ya necesitamos de por sí, ¿no? Entonces es fundamental. O sea, mucha parte de la salud empieza ahí. Como os explicaba antes, a mí me gusta servir de altavoz para la gente que nos está escuchando, y puede haber muchas personas que tengan problemas de salud graves, que estén desesperadas, frustradas y que no encuentren la raíz de su problema, que estén detrás de celiaquías, intolerancias, alergias, etc, etc, etc. Entonces, mi pregunta es,
¿qué tipo de test podría hacer una persona que pudiera intuir que tiene hipersensibilidad a la carga electromagnética y que se pudiera quedar más tranquila, o que dijera, hostia, doy positivo en esto y en esto? ¿Cómo podríamos investigar un poco más ahí desde casa? Bueno, en general hay varios factores. Uno es, si por ejemplo te duele la cabeza y ya estás mal, etcétera, etcétera, pues lo más fácil es, si tú tienes el cargador en la mesilla y cargas el teléfono y no lo pones en modo avión, pues el móvil dejarlo fuera, no tenerlo en la mesilla de noche, incluso las lámparas que tienes en la mesilla las podrías desconectar, etcétera, etcétera, para intentar tener menos campo rodeada, de menos campo eléctrico, ¿vale? De menos radiofrecuencia. Entonces, si haces eso y mejoras, pues obviamente tu problema venía en parte grande por ahí. ¿Puede ser que yo, desconectando todos los electrodomésticos y aparatos digitales de mi casa, siga estando dentro de un campo altamente contaminante? Sí, habría que medirlo con... nosotros tenemos en la web como 2 aparatos, sobre todo uno vale muy poquito y realmente da no es un valor preciso, pero es muy sencillo de usar y simplemente, pues si estás muy irradiado, lo vas a ver en los valores, ¿vale? Entonces es muy sencilla, más ponemos qué valores son seguros, cuáles no. Y con esa forma es lo más fácil, porque imagínate, tienes una antena ahí de telefonía, pues muy cerca, pues te van a superar. De hecho, se sabe de casos de vecinos, pues allí en nuestra ciudad, en Santiago de Compostela, que somos nosotros, que directamente pues pusieron una antena, las normativas la cumple porque la subieron más de 100 veces el valor, los que le pagan lo aprueban, pero esa señora nunca más ha tenido salud desde que le han puesto la antena, ella lo sabe, ha recurrido, lleva 20 años así, literalmente. Entonces es un caso de muchos. Entonces, es un cúmulo de todos, cosas que podemos hacer y cosas que no. Cosas que podemos hacer es un móvil fuera de la habitación, nunca cargarlo cerca nuestra y después, por supuesto, la electronite, que es lo que vamos a poner aquí. Pero obviamente yo lo recalco por este orden, porque realmente lo más importante es quitar la fuente. Es decir, si tú, por ejemplo, te comes mercurio o te lo y después tienes un quelador, pues joder, mejor será que quitar la fuente, ¿sabes? O sea, el quelador va muy bien para quitarlos, pero mejor quita la fuente de ese veneno. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? La electronite soluciona, sí, pero va a solucionar las que no podamos solucionar nosotros. Es decir, la telefonía, las antenas, radares, todo eso nos va a llegar. Pero por lo menos no tener el foco justo al lado, por eso que explicamos de la distancia. Sí, es como el que se hincha carbohidratos y luego hace dieta cetogénica para bajar la glucemia, ¿no? Exacto. Sí, más o menos. Entonces, si quieres, tocamos un poquito la física que hay detrás de la electronite, ¿vale? Porque hablamos de quién la descubrió, por qué, que fuera para el control climático, pero realmente aquí hay que recalcar una cosa. Cuando nos domestican, nos hacen creer de forma subconsciente que la mayor tecnología es cuando algo es complejo. Si tú tienes, en realidad, un ordenador que con 2 piezas hace lo mismo que un ordenador con 6.000 piezas o un coche, lo mismo, cuantas menos piezas tenga, en realidad tiene más tecnología. ¿Vale? No, porque es más simple, es más barato y eso al final es más tecnología y se estropea menos. Esto en realidad, la versión 1 y 1.5 solo son 3 componentes, pero lo que hacen realmente es muy complejo. Después la segunda versión ya añade otros 3 componentes más que realmente ya incrementa, etcétera. Entonces, esto, tal y como lo veis así súper simple, lo que es por fuera un condensador eléctrico, ¿vale? Y dentro lleva material piezoeléctrico, ¿vale? Entonces, el condensador, pues es un efecto de Leyden, se descubrió ya en el año 1746, ¿vale? Y está hecho de aluminio y resina, ¿vale? Entonces, la resina un condensador es conductor, aislante, conductor. El aluminio, ¿por qué tiene que ser aluminio puro? Porque el aluminio solo tiene un electrón en la última órbita, entonces es muy fácil de arrancar, ¿vale? Entonces va a ser lo que nos permita que interactúe con las ondas y saque electrones, ¿vale? Y después toda la parte de fuera va a ser un condensador gigante y después la parte de dentro es material piezoeléctrico, ¿vale? El material piezoeléctrico, el efecto piezoeléctrico lo descubrió Pierre y Jacques Curie en 1881. De hecho, son famosos por descubrir los rayos X, de los cuales murieron, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el efecto piezoeléctrico es, por ejemplo, un mechero, todos tuvimos un mechero que pulsas un botón y se enciende. Entonces, eso lo que lleva es un pequeñísimo cristal de cuarzo que literalmente es capaz de sacar hasta 40.000 voltios con un tamaño diminuto. Y eso es el propio efecto piezoeléctrico, que es que ciertos cristales, por su estructura atómica, cuando los presionas, sacan electrones, sacan corriente,
y eso es la denominación de efecto piezoeléctrico. Entonces ya fue descubierto, pues eso, hace más de 120 años, ¿no? Y casi 150 años. Y eso lo lleva dentro. Entonces eso lo lleva dentro. Pero claro, ese cristal tiene que estar funcionando de forma piezoeléctrica, es decir, tiene que estar sometido a muchísima presión. Ajá. Y esa es la clave, un poco son las proporciones, es decir, tienes que conseguir que el efecto de Leyden, es decir, de condensador, esto si lo haces bien tiene millones de botellas de Leyden, es decir, millones de condensadores, porque es viruta de aluminio pura, muy micronizada, es decir, con muy poco volumen, o sea, con partículas muy pequeñas, rodeada de resina, que es aislante. Entonces, todo fuera hace millones de condensadores, por eso es muy potente, dentro tiene el cuarzo, y esta resina lo que hace es que cuando se fabrica aprieta el cuarzo con muchísima presión y entonces es cuando haces que funcione como efecto piezoeléctrico. Y entonces lo que hace, y esta es la magia del electronite, porque hay otras cosas, por ejemplo la piedra shungite, no sé si conoces, la usaban en los submarinos nucleares en la Segunda Guerra Mundial porque eso apantalla la onda, es decir, las ondas de radar no rebotan, las absorbía y no rebotan, pero esos son apantallamientos. Vale. Pero esto no hace apantallamiento, lo que hace es capta las ondas todas que tenemos aquí en el ambiente, que son cada día exponencial, desde la radio de Marconi hasta hoy en día, cada vez más y más. Y simplemente un inciso, Marconi ya solo con la radio, en la isla que estaba, cuando empezó sus experimentos, ya de aquellas con muy baja frecuencia, literalmente los pájaros de la isla se fueron todos, su mujer que fue unos meses allí cogió cáncer y se acabó muriendo. Entonces ya vemos que la electrofrecuencia, la radiación tiene efectos muy negativos en la salud y está más que demostrado. Entonces simplemente es que hoy en día se quita eso como que no es ciencia, eso no importa y eso es lo que te decía al principio de no ionizante, no pasa nada. Pues no, sí que pasa y depende de los valores y de la exposición, etc. Entonces capta lo que hace la electronite, es eso, mezcla esos dos efectos. Con el efecto condensador capta las ondas que son de ionización positiva, es decir, lo contrario de la natural nuestra, que son la negativa o electrones, sin unos están cambiados, como explicó antes Antón. Sí. O sea, la negativa es la buena y la positiva es la mala, como hacen con el sistema parasimpático y simpático, como todos sabemos. Y entonces capta todas esas ondas y como el cuarzo en este caso y otros materiales piezoeléctricos que lleva, Sal Rochelle y demás, captan esas ondas y al estar activado el material piezoeléctrico invierte la onda y las multiplica, es decir, coge parte de energía del ambiente que nos llega positiva o perjudicial y la transforma en negativa, es decir, en electrones. Lo que necesitamos. Exactamente lo que necesitamos. Entonces ya no es solo que apantalle, sino que la transforma. Entonces esto lo vemos en laboratorio, analizamos cada unidad que hacemos y literalmente le ponemos pulsos de corriente positiva y nos saca electrones, nos saca iones negativos o electrones. Que esto es cuantificable, sí, que no es un invento ni una creencia. Exacto. Los principios que cité son literalmente ciencia pura, lo podéis buscar, dije las fechas, dije los nombres, podemos explicar a nivel más técnico, pero no se trata de aquí de eso, pero cualquier cosa nos podéis preguntar. Y entonces eso, y después hicimos la evolución de la 2.0, que la llegamos a testar a 26 GHz, que es la frecuencia más alta que se va a usar para los 5 gatos. Y entonces es capaz de funcionar a 2.0 a ese rango con mucha sensibilidad. Es decir, mucha sensibilidad es que nos va a responder con mucha alta intensidad la electronita incluso a esas frecuencias. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si os ha gustado la charla, compartidla, dadle like y por supuesto suscríbete al canal. Y recuerda, si te interesa cuidarte de verdad con suplementos de alta calidad, en blevels.com con el código Hoguera tendrás un 5% de descuento. Nos vemos, hasta la próxima.